¿Qué tal, Glatzer? Buenos días, gracias por la invitación. Ahora, si se hubiese leído en serio este libro hace algunos años, nos hubiéramos ahorrado varios de los problemas serios que hoy día tienen expresiones muy indignantes y desagradables, ¿no? Ya no voy a buscar los ejemplos muy en el pasado, sino si uno revisa lo que ha sido el pleno de ayer para darse cuenta de que no hemos optado por el camino adecuado. Después de haber aportado tanto y llamado la atención tantas veces sobre la necesidad de un cambio, una reforma, ¿qué cosa es lo que tú dirías de alguna manera ha tenido algunos avances, pero sobre todo en que no hemos hecho los esfuerzos necesarios y hemos llegado a expresiones como las que hemos visto ayer, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? De retrocesos, planteamientos antirreformistas, elecciones sin transparencia, blindajes a personas que claramente están comprometidas en hechos que inicialmente o indiciariamente son pues inapropiados para los congresistas. ¿Cuál es tu reflexión, digamos, de esto que claramente es una paradoja, ¿no? Mira, Glatzer, tu pregunta es un tanto difícil porque efectivamente la reforma política es claramente un proceso, ¿no? Como todo proceso está lleno de contingencias, sobre todo en el ámbito de la representación política, que es quien debe llevar adelante las reformas, que es el Parlamento. El Parlamento en los últimos 30 años ha venido deteriorándose de manera continua y sería pues, digamos, raro encontrar que las reformas hubieran tenido, digamos, una dirección contraria a la calidad de la representación. Y entonces lo que hemos tenido es que las reformas que han sido un avance muchas veces han ido en contra incluso de la voluntad de los congresistas porque han tenido que aprobarlas debido sobre todo a la presión social, eh, factores externos, para decirlo de manera más general, ¿no? A lo largo de este siglo, por no colocar décadas más atrás, efectivamente el libro recoge incluso escritos de la década del 80, pero básicamente en lo que va del siglo, eh, se han encontrado efectivamente algunos avances. Para empezar, en el año 2003 se dio la primera ley de partidos políticos en el Perú en la historia. Antes de eso, no había norma que regulara la vida interna de los partidos, una regulación en su inscripción y el perder la misma, sobre la democracia interna que tanto se habla ahora, sobre el dinero en los partidos. No había nada de eso. Eso fue un avance. Han habido cosas también importantes en términos de derechos, por ejemplo, ¿no? Se avanzó en ampliar el sufragio a los policías y militares, por ejemplo, en el 2006, que ahora un poco que lo hemos olvidado. El tema de cuotas pasó a ser ahora paridad y alternancia. Los peruanos en el extranjero que votaban en el Perú de 1980 tienen ahora 2 escaños, siendo casi 1 millón de peruanos inscritos en los consulados. De lo que teníamos antes, una circunscripción única en elección de los representantes, ahora los tenemos por regiones. Pero claro, todos estos elementos que diríamos son favorables tanto en el derecho electoral como en el sistema electoral, eh, a su vez parecen insuficientes con este mar de necesidades del hundimiento de la política en nuestro país, que quizá en los primeros años de la década no es que no es que no se observaba este deterioro, sino que el crecimiento económico era como la marea alta, ¿no? Que una vez que esta desciende, comienzas a ver pues todo lo que hay debajo, ¿no? Todo Ujú. los desperdicios que puede mostrarse cuando la marea baja, ¿no? Y es lo que estamos de una manera viviendo. Tenemos mucho que hacer y curiosamente, Glatzer, el Perú es uno de los países en la región más activo en reformas, en el sentido de que se cambian, se modifica mucho. El tema es en qué dirección. Y ese ha Ujú. sido uno de los temas preocupantes de los que yo como otros tratamos de
mundo académico y de las propuestas e ideas, colaborar en lo que sea posible por mejorarlo, ¿no? En la política me refiero. Sí. Ahora, Fernando, escuchándote y tomando como referencia que a veces ha terminado nubilándonos, digamos, lo que en algún momento fue el crecimiento económico o, digamos, algunos otros elementos que aparecían como novedosos en nuestro escenario, y en esta lógica de desvincular la política de la institucionalidad y de la economía, ¿no? Esta lógica de las cuerdas separadas, como si fueran aisladas las dos cosas, y tal vez esa desatención a lo que la política centralmente debería ser una sociedad democrática, dejó que los que operaran la política entendieran eso como una especie de zona liberada, donde fueron ellos armando sus propias reglas. No digo que en términos formales no hubiese un avance en algunas cosas que tú bien has citado. No se puede decir que somos a ese respecto lo mismo que éramos en 2000, claramente no. Pero en la práctica, en los términos más cotidianos, operaban con otras unidades de medida, mientras nosotros Así es. estábamos apostando por una más institucional, ¿no? Sin duda, mira, lo coloco en el prólogo, eh, en la introducción del trabajo, del libro, que la reforma política para su, digamos, éxito requiere algo más que modificar las normas, porque de lo contrario, estas les van a sacar la vuelta. Echa la ley, ¿sabes? Echa la trampa. Entonces se necesita una mejor calidad de los representantes, pero también un mayor involucramiento en la sociedad civil y una voluntad política que no es fácil, de quienes por diversas razones salieron de la política u otros no quieren ingresar porque los desincentivos son muy altos. Mucha gente se sale de la política y dice yo no quiero saber nada más de ella, otros dicen yo no quiero ingresar a esto que es un desprestigio, y entonces hay la cancha abierta, ¿no? Para los aventureros, los amateurs, los mafiosos, por no decir que también existen. Entonces, eh, acá hay muchos aspectos que contribuyen a estar viviendo lo que vivimos. Y otro aspecto, repito, y tú lo has señalado en tu introducción, en tu presentación, hay avances, pero también retrocesos. Entonces, Mm. a todo se le llama reforma. Es un término que antes era usado más por un cenáculo de académicos, organismos electorales, y luego pasó a ser parte de la agenda política. Tú lo has visto a partir del 7 de diciembre con mayor fuerza. Decían Mm. adelanto elecciones con reforma política y todos pusieron como, digamos, lo fundamental para pasar el momento, pero lo que pasado el momento, lo que se hizo es, ahora ya no se discute nada, pero nada, Claro, pero claro. No, absolutamente no, no. nada. Y lo que se Esta está haciendo, relación, como tú bien dices, son más bien contrarreformas, porque esa así es, persecución indebida que hay contra las cabezas de las instituciones electorales es más bien bajo la coartada de que vamos a reformar para mejorar, deshacerse de alguien que consideran es un impedimento para que ellos hagan lo que les viene en gana. O sea, es decir, sí ha habido por ese lado un avasallamiento, pero quería regresar a un punto sobre el cual te quería preguntar, y ahí se combinaron dos de tus, por decirlo de alguna manera, lo que hasta ese momento habías tú ya como especialista avanzado. Primero, lo que venías aportando de hace décadas y el papel que te tocó cumplir como jefe de la OMPE después de la caída del régimen de Fujimori. De hecho, en los artículos de ese tiempo que he releído, tú haces esa anotación, ¿no? Frente a la pregunta de, no sé, señor Fernando Tuesta, ¿por qué ahora no se procura la reforma? Tú lo que planteas inicialmente es porque lo primero que hay que hacer es hacer un proceso electoral libre, transparente y democrático. De hecho, yo me acuerdo perfectamente que el lema de la OMPE que tú dirigiste fue la nueva OMPE, porque lo que había que hacer era diferenciarse de lo que pasaba en la década de los 90. Y ahí tú planteas o proyectas una línea temporal de cuánto más o menos demoraría una reforma. Dice, no se hace ahora, pero si se inicia puede tomar tantos meses. Y estamos hablando del 2000, 2001 en adelante. Pero han pasado 23 años, o sea, digamos, y claro, lo que tú dices es que esto se ha movido al ritmo
de la calidad de la representación también y los intereses que cada vez esto han venido sacando adelante, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál es tu reflexión? ¿En qué momento falló el asunto? ¿Por qué después de lo de Fujimori, por ejemplo, no terminó generándose el espacio para ahí hacerse de todos modos? Mira, efectivamente quizá fue el mejor momento que lamentablemente no terminó en una exitosa reforma. Acuérdate que se formó una comisión de bases Sí, de la reforma de la Constitución, incluso sí, me dirigida acuerdo. por Henry Peace, que elaboró un documento, pero que el Congreso no aprobó. Ese fue un primer momento y lamentablemente se perdió. Había una unificación real de las fuerzas políticas democráticas de diverso color, de izquierda y derecha incluso, de izquierda y Sí, derecha democráticas, pero que quizá falta de visión, eh, ya los otros problemas del país, el propio gobierno que se desgasta en la figura presidencial, digamos, hace perder esa inicial velocidad que se estaban llevando adelante las cosas. Efectivamente, en diciembre del año 2000, cuando se inicia el gobierno de transición y en forma paralela se eligen nuevas autoridades electorales, lo principal era garantizar la transición a través de elecciones limpias, justas y democráticas y transparentes. Imagínate, sale Alejandro Toledo, que en ese momento, en una competencia eh, transparente, en una competencia en donde con Alan García hicieron ambos y los demás una campaña como no se veía en otros momentos, sale elegido un presidente que imagínate ahora lo tienen preso, ¿no? así Entonces, es. Así leída la historia solamente de quiénes son los representantes, tú tienes una historia de frustración que empaña incluso los propios procesos institucionales, porque a partir de ese momento se rescata los organismos electorales, no solo a nivel internacional, sino como visión internacional. En la presentación del libro hace pocos días en la librería del Virrey, yo recordaba que la OMP había sido expulsada de el organismo que agrupa a los organismos electorales de toda América. Tuvimos que reingresar, obviamente a partir del trabajo que me habíamos acuerdo. hecho, el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC, en el mismo sentido, y durante casi 2 décadas, recordarás tú, en los rankings estos que hacen las empresas de opinión pública, junto a la Defensoría del Pueblo, estaban los organismos electorales. Eso se ha roto, y se ha roto Ujú. porque se rompió una suerte de acuerdo, digamos, implícito, en donde el árbitro se le respetaba y sus resultados también. Nunca me voy a olvidar que cuando Alan García eh, va a saludar a Alejandro Toledo, ganador de la segunda vuelta en el año 2001, en abril del 2001, Eduardo Stein, que era jefe de la misión de observación de la OEA, estábamos viendo por televisión ese saludo. Él me dice, esta es la foto de la democracia. El derrotado asume su derrota, pero en una actitud que pinta cómo es la democracia, va y saluda al victorioso, que en ese caso era Alejandro Toledo. Dice, esa es la Ujú. foto. Y esto, aunque parezca mentira, es lo que se rompió. Esa foto generalizada entre ganadores y Sí, perdedores pues, se perdió ya un parte en el 2016 y mucho más en el el 2021. 21. Y entonces se Sí. asocia algo así como el mal gobernante lo es porque tiene que ver con una elección pues cuestionada y organismos electorales que no corresponden. Entonces lo que hay que hacer es acusar a, digamos, al partero, ¿no? Ajá. Y no al desempeño de los propios gobernantes y representantes.
eso se ha perdido y ahora la captura de los organismos electorales aparece como una necesidad cuando esto no era así en las 2 décadas Así es. anteriores. Esto es lamentable. No, no, además ya no debería ser así si Keiko Fujimori ha salido explícitamente a decir que el último proceso fue constitucional y legal. Debería no solo pedir Así perdón, es, sino así es. claramente tendría que asumir la responsabilidad de lo que significó el haber movilizado todo lo que mereció y debería parar, te pregunto, ya su pedido, que está liderado por su bancada en el Congreso, de que sometan a, digamos, al juicio político a los presidentes jurados de la OMPE y de RENIEC a través de este cambio constitucional que quieren hacer. O sea, si ella ya está convencida de que fue legal, ¿por qué tendrían que sacar a los que lideran los organismos electorales? Porque creo que, como imaginarás, en política no es posible encontrar esta suerte de coherencia, porque hay intereses cruzados, ¿no? Ella lo dice en defensa de Dina Boluarte, Sí, no lo dice en general porque se le ocurre en un momento dado decir, me he dado cuenta que la situación no era como nosotros creíamos, ha sido demostrado que no hubo fraude, creo que debemos de reconocer tal y cual cosa. No, o sea, yo en relación a los ataques a de los presidentes AMLO y Petro, yo defiendo a Dina Boluarte. sí, claro. Eso es lo que hice. Ahora, de ahí a dejar de hacer lo otro, hay una distancia que claramente separa, ¿no? De lo No, no, que... no, no, sí está claro, no, no, está claro la intención de ella, pero para que Dina Boluarte pueda haber sido vicepresidenta, tienes que validar el Sí, proceso sin electoral en duda, el que salió sí, sí, vicepresidenta, sin ¿no? O duda, sea, sin digamos, duda. sí, sí, ahora, Además, pero quería yo lo regresar, curioso, lo sí, curioso de todo, además, es que cuando dice, yo tengo que, si tengo que escoger entre los elegidos de manera justa, en realidad han sido los tres, porque sí, AMLO fue elegido en una elección no cuestionada, Petro sí, pues, también y Castillo también, como lo así fue es, Lazo en otro color político, y como lo ha sido en Paraguay, y como lo han sido, digamos, en otros países de América Latina, como lo ha sido en Brasil, como lo fue en Estados Unidos, salvo esta corriente fraudista que es desde Donald Trump, desde que es Bolsonaro y lamentable acá en el Perú. sí, Pero, pues, digamos, elecciones fraudulentas, sí, las que han habido en Nicaragua, claramente, en sin duda, Venezuela, y sin sin duda, ¿no? duda. Y esta farsa en Cuba, pero de ahí hay un salto a lo que, digamos, que no se puede aceptar en relación a los otros países. Sí. Ahora, yo quería regresar un ratito a lo que tú mencionabas, Fernando, antes, porque es bien importante esto que tú dices, ¿no? Tal vez la mejor escenario, el mejor escenario, la oportunidad mayor estuvo después de la caída del régimen Fujimori, después de instalado el gobierno de transición en el inicio del gobierno del presidente Toledo, porque la transición liderada ejemplarmente, diría yo, por Valentín Paniagua, proyectó los principales temas que el país tenía que resolver. Primero, elecciones libres y transparentes. O sea, había que darle a la gente la certeza de que estábamos en un escenario democrático. Y ahí tú participaste en la OMPE. Creó, acuérdate, el sistema de lucha anticorrupción, porque Así es. había que afrontar la corrupción que se había institucionalizado en los 90. El tercer elemento fue la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para poder en el pasado encontrar las claves y las lecciones para no repetir esa historia. O sea, él la vio, ¿no? Pero todo eso después bajó no solo el acelerador, sino se fue en la práctica desactivando. Corrupción que duda cabe. Has puesto el ejemplo de Toledo en la cárcel. En el caso de la Comisión de la Verdad, el pánico y el susto empezó a primar y Toledo le empezó a rebajar el tono. Creó la reconciliación y la tolerancia, le puso apellido a la Comisión de la Verdad. Y la reforma política ya no insistió. Y te voy a poner otro elemento que de repente tú no, o no sé si lo piensas, pero ¿sabes cómo yo veo también el desinterés por la reforma, cómo se expresa? Tú que eres una persona pública y que trabajas eso hace muchos años, el trato que te han dado dependiendo del momento en que tú has planteado las cosas. Antes, como tú dices, de derecho a izquierda, digamos, estaban en la lógica de por lo menos discutir reformas y tú participabas en encuentros, ibas y venías, estabas de acuerdo o no. Pero en los últimos tiempos hay unos ataques furibundos y unas campañas que te hacen que es evidente porque ya la gente no quiere que sigas hablando de estas cosas, o sea, en el sentido de
ya esas reformas pues no son las que la política de hoy día quiere. Quiere vivir en el marco de lo que administra hoy para mover las cosas a su conveniencia, ¿no? Eso me parece también que es una cosa clave. He estado leyendo varias cosas y digo, con razón pues a Fernando le hacen esto porque sigue insistiendo en algunas cosas que los políticos no quieren de ningún modo. Mira, a lo largo de estas 2 décadas lo que hemos tenido es un deterioro, como todos sabemos, de la política en general, de los partidos en particular. Ya no son los partidos los que representan de una u otra manera más o menos los intereses sociales, económicos de diverso tipo. Son en realidad individuos subidos a vehículos electorales, muchos de ellos de la misma marca en diversos partidos, incluso constituyéndose en grupos mafiosos. Eso es lo que ha habido en varios congresos y aún ahora. Representantes de intereses mafiosos, ¿no? Como el de las universidades, por ejemplo, el de los informales en diversas áreas de la economía. En el caso particular, la polarización ha sido un elemento que le ha agregado a esto. Y allí, mira, políticos, periodistas y abogados han tomado partida en esquinas extremas. Sí, pues, sí, Lo que sí, sí, ves sí. es un asfixiante, tú lo verás de manera continua, un asfixiante clima en el debate público. En mi caso, de hace 2 años, de los 40 años de vida profesional, nunca he tenido, digamos, y he recibido una campaña tan duradera y que ni siquiera yo soy funcionario público, fui solamente 4 años en la OMPE. Ahí está de alguna manera el libro que es un testimonio de lo que hago. Jamás ataco a personas, es por eso ideas, debates. En el momento en que a mí me preguntan acerca de las elecciones, yo digo que las elecciones no fueron distintas a las que se han hecho anteriormente, porque conozco no solamente acá, sino fuera del país. Ese solo hecho ameritó a que 5 programas de 15 minutos de Willax me dedicara, difamando a mí y a mi familia, expreso de manera continua hasta hoy día, y esta red que se mueven alrededor de ellos, creando en una franja de la opinión pública una suerte de verdad absoluta que solamente quiere escuchar aquello que ya lo tiene instalado, ¿no? Y a partir de ahí, tú sabes, Twitter es la calle, ¿no? Digamos, la Sí. calle con todos sus avenidas y callejones también y lados delincuenciales. Pero es penoso, amenaza de todo tipo y además desprestigio que daña, digamos, también trayectorias profesionales y personales. No quiero victimizarme, esto lo viven muchos No, 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 no. probablemente en nuestro Es una, país, pero es, sí, es, pero es eso. Antes, tú sabes, Glatzer, yo he sido además por muchos años miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución hasta el año pasado. Ahí no me volvieron a invitar. Y daba opinión, aun cuando he sido invitado también, pero tú ves que es difícil ahora conversar con congresistas. Antes uno podía conversar con congresistas de todas las bancadas. De hecho, yo he participado en conferencias, en los diversos partidos en el Perú, de derecha e izquierda. He estado en el APRA varias veces, en Acción Popular, en el Partido Popular Cristiano, incluso bueno, en algunos partidos de izquierda en algunos que ya no existen, invitados, donde proponía lo que pienso en general. Mi pensamiento es propio, no está asociado a ningún tipo de corriente política, ni partido, ni mucho menos, pero en la polarización te ciega, pues, ¿no? Entonces tú tienes que ser parte de algo, sobre todo cuando no estás claramente de acuerdo con ellos, ¿no? ujú. Pero bueno, es parte lamentable de la vida política de estos tiempos. Ahora, Eh, un elemento central, digamos, no solo para los ataques, sino, y ahí te pregunto, o hago la segunda parte de la pregunta sobre los momentos en los que tú consideras en tu trayectoria fueron como oportunidades, diría yo, comparativamente mejores que otras para impulsar una reforma.
y tu, digamos, el liderazgo que tuviste en la comisión de alto nivel para la reforma política que se hizo el 2018. ¿Tú consideras que ahí están como la clave de las dos cosas? Es decir, ese era un buen momento para reimpulsar la reforma y lo que se hizo podía haber sido mucho más significativo de lo que terminó siendo, y lo otro, ese como un elemento sustancial para lo que después contra ti han hecho de verdad un sector muy concreto. Tampoco hay que generalizar que todos los sectores están en esa misma línea. Es un sector siempre interesado en desaparecer todo aquello que no convalide sus actos y sus maneras de pensar, ¿no? Pero ¿dirías tú que ese era un buen momento para hacerlo? Mira, el primer momento dijimos el Fujimorismo, un segundo momento, mira, en el 2012 una subcomisión de reforma, decía, de la ley de partidos, donde estaba en esta Claro, subcomisión Javier Díaz Canseco, Javier Bedoya Vivanco, Javier Velázquez Quesquén, Luz Salgado, Vicente Ceballos, o sea, de lo más plural, que se sacó un informe y que lamentablemente el Congreso también desechó. Estamos hablando de otro Congreso. Luego, claro, Patricia Donaire en el 2017, que fue designada por Fuerza Popular, hizo un código electoral del cual la ayudamos mucho porque lo habíamos trabajado en organismos electorales, que también se desechó. Y luego, efectivamente, ahí coincidió con el momento político en el año 2019, en el caso del expresidente Martín Vizcarra, presidente de un gobierno que no tenía idea de lo que sobre una reforma política. Y esto es lo que, digamos, contradice las versiones que se han expandido mucho. El expresidente Vizcarra no tenía idea, es más, nosotros tampoco queríamos que nos den lineamientos. Nos encargaron un informe, dimos un informe con absoluta autonomía. No es que nos dijo, no, yo tengo una visión de esta manera, quisiera tal y cual cosa, por lo menos de ninguna manera. Es más, lo primero que hicimos, y ahí están los testimonios gráficos y de todo tipo, es visitar al Congreso y reunirnos con absolutamente todas las bancadas. En el primer momento fue un diálogo bastante interesante. Cuando se entregó el informe, incluso fue recibido con, digamos, un consenso interesante de debate, pero comenzó en medio de la confrontación entre los poderes. Y eso asfixia el debate, se presiona de parte del gobierno para que a través de la cuestión de confianza se apruebe, y entonces esto se polariza enormemente, que sabes, termina en la disolución del Congreso y más tarde con la vacancia de Vizcarra. Y luego viene el COVID, con lo cual el informe que tenía, digamos, una perspectiva de 2 años para ser desarrollado, tenemos una línea de tiempo, se pierde la gran oportunidad, ¿no? Y luego viene el Congreso Extraordinario de año y medio, que empieza la contrarreforma, y luego el siguiente. Todos hablan de reforma, pero cada uno le da un contenido distinto, lamentablemente. claro. Pero lo que es cierto es que se perdió una gran oportunidad. Sí. Ahora, Fernando, para terminar, por supuesto, agradeciéndote y recomendando este libro que es muy interesante, porque claro, a veces nuestra mirada es muy episódica, muy coyuntural y no vemos todos los antecedentes y los esfuerzos que se han hecho para encaminar cambios significativos en el ámbito de la institucionalidad partidaria y política y electoral. Pero ¿es o no posible ya a estas alturas pensar en que lo sustantivo va a ser abordado de manera correcta? Sobre todo si es que lo que tú has llegado como conclusión, y lo has dicho ahora más de una vez, un poco los cambios se han movido de acuerdo a a la calidad de representación que tenemos también, ¿no? O sea, porque tal vez la del 18 sí estuvo muy acompañada de la población, pero no necesariamente por la conciencia que tenía sobre los cambios más sustantivos que había que hacer, sino porque estaba vinculado con episodios que Vizcarra supo capitalizar políticamente, que generaron indignación y parecía a la gente muy interesada en que cambien las cosas, ¿no? Porque eso tiene que estar acompañado de una legitimidad, de una movilización social, porque si no, no se va a producir, ¿no? Pero Así tú es. qué piensas, ¿cuál es el destino de lo que podría ser, ya no digo una reforma total, por lo menos mínima reforma en materia política electoral? Es que ahí regresamos a lo que
hablamos en muchas oportunidades, regresamos al minimalismo, pero Sí, pues, sí, pues, lamentablemente, la situación parece que en este momento no da para más. Es difícil, Gladys, es muy difícil pensar, para empezar, que este Parlamento, que tiene todavía más de 3 años de vida, va a cambiar sobre esto. Es difícil también que Dina Boluarte y su gobierno vaya a plantear cosas distintas de lo que estamos viviendo en términos de reforma. Lo que en la agenda no escrita está, ya sabes, el ataque a los organismos electorales. No está otra cosa más. Incluso hay cosas tan de retroceso que se plantea volver a entregar el acta a los militares. Incluso están planteando que se les entregue los votos. Esto es algo superado ya hace mucho tiempo acá en muchos sí, pues, países. Es impresionante que este hecho, que es absolutamente antidemocrático, no haya producido, digamos, el rechazo. Incluso se plantea, claro, como una necesidad de una democracia tutelada por militares. Esto, como te repito, ya superado, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, hay que estar vigilantes. Creo que ahora, por lo menos defender lo que se ha avanzado, por ejemplo, en el caso de las elecciones primarias, que es ley, ha sido suspendida 2 veces y el Parlamento no las quiere, bajo el argumento que por qué solo los integrantes de un partido deberían de votar, y cuando hacen elecciones organizadas también por los organismos electorales 2001, 2021 y 2022, solo el 7% van a votar, solo el mm, 7%. sí, Entonces, pues. ya no quiero alargar sobre qué son este tipo de elecciones en los partidos, como muchas cosas más, pero no es un buen momento, hay que decirlo con claridad, no es un buen momento. Sí, pues. Fernando, te agradezco mucho, como siempre, por haber conversado con nosotros, No, ¿no? gracias a Siempre ti, es un Glatzer. gusto tenerte. Recomiendo, por supuesto, a quienes nos siguen que compren este libro. Vale la pena. Es un recorrido por el país en los últimos 30 años, digamos, 20 y pico. Y creo yo aquí van a encontrar las claves para llegar a concluir de por qué estamos donde estamos y dónde es que deberíamos centrarnos para exigir, ojalá, a la política que enrumbe distinto. Un fuerte abrazo, Fernando. Para Muchísimas ti gracias también, por haber Glatzer, conversado hasta con otro nosotros. ¿Ah? momento. Que te vaya muy bien. Muy amable. Gracias.